¿Has sentido que tu vida de oración no crece? Que parece que pasa el tiempo y tu vida de oración permanece igual. Tenés un tiempo con Dios en el cual ya no sabes qué decir, en el que no sabes qué más contarle, no sabes qué más pedirle, no experimentás nada nuevo, comenzás a aburrirte en la oración, comenzás a dormirte en la oración y no entendés por qué te pasa eso. Bueno, este video es para vos. En el video de hoy quiero que hablemos muy rápidamente acerca de la oración y quiero compartir contigo cosas que han transformado mi vida de oración. Yo creo que la oración no es algo que permanece siempre igual, no es que oramos de una manera y así vamos a orar toda la vida. Creo que la oración va cambiando conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, conforme va cambiando nuestra relación con Dios y también conforme a la temporada en la que vivimos. No es lo mismo la oración de alguien que está soltero a la oración de alguien que está casado, no es lo mismo la oración de alguien que recién está comenzando en la fe a la oración de alguien que ya tiene una madurez espiritual. No es lo mismo una oración en los momentos en los que estamos tristes, en los momentos en los que estamos frustrados, a una oración en los momentos en los que estamos contentos, en los que estamos gozosos. La oración va variando conforme cambia nuestra circunstancia, conforme cambian nuestras emociones, porque oramos de diferente manera. Orar es simplemente hablar con Dios, es una charla que yo tengo con Él. Y así como una charla que puedo tener con cualquier otra persona cambia conforme al lugar, conforme a la circunstancia, conforme a mis emociones, lo mismo sucede con Dios. Nuestra charla con Él va a ser diferente conforme va pasando nuestra vida y según la temporada en la que estamos viviendo. Entonces, tenemos que entender que nuestra oración no es algo que siempre se va a ver igual y que siempre se va a ver de la misma manera, y está bien vivir la oración de diferente forma, de diferente manera, conforme al momento en el que estamos viviendo. Eso no está mal. Lo que sí debe de ser constante es el hecho de venir a orar. Si nosotros somos de esos que cuando estamos bien oramos, o cuando estamos mal oramos y cuando estamos bien decidimos no orar, o cuando estamos pasando por un momento difícil nos frustramos o nos entristecemos tanto que decidimos no venir a orar, eso sí ya perjudica nuestra vida de oración. Entonces yo te diría que seas constante en la oración, que lo pongas como algo, como una base de tu vida y algo que siempre tenés que hacer. Y mientras seas constante en la oración y siempre vayas a orar, esa oración puede ser de diferentes formas y de diferentes maneras y ser diferente en cada temporada en la que estés viviendo. Ahora, un tema que quiero abordar en este video es qué sucede cuando me siento estancado en mi oración. Cuando vengo a orar y siento que Dios no me habla, o siento que Dios no me está escuchando, o le digo todas aquellas cosas que están en mi corazón y ya no sé qué más decirle, y ya no sé qué más pedir, y se da como ese silencio incómodo que yo creo que todos hemos vivido en nuestro tiempo de oración, en el que ya no sabemos qué más pedirle a Dios, no sabemos qué más decirle a Dios, y nos quedamos como en ese silencio, nos sentimos como medio frustrados con nuestra oración y nos vamos. Sentimos que quizás la oración no fue tan buena como nosotros esperábamos. Yo era de esos que me pasaba ese tipo de cosas, hasta que empecé a descubrir pequeñas cosas, pequeños hábitos que uno le introduce a la oración, que cambia por completo nuestra vida de oración, y te quiero compartir varios de ellos. El primero de los hábitos que yo he introducido a mi vida de oración y que me ha sido de muchísima bendición es orar la Biblia. Muchas veces nosotros creemos que la Biblia y la oración son dos cosas separadas, ¿no? Muchas veces lo vemos así. Es bueno, yo hago mi devocional y después oro. Y la Biblia está como separada del tiempo de oración. Y yo era antes de las que, bueno, hacía mi devocional y cuando iba a orar simplemente hablaba todo lo que estaba en mi corazón y en mi mente y no introducía la Biblia a la oración. Entonces me di cuenta que había días, sobre todo esos días en los que estás muy cansado y no sabes qué decir, o estás como esos días en los que no te salen las palabras y ya no sabes qué orar. Introducir la Biblia a la oración es algo que realmente ha cambiado la forma de orar. Y te voy a decir cómo hacerlo. Al principio a mí me pasaba que empecé a leer la Biblia en mis tiempos de oración. Entonces leía la Biblia y oraba, ¿no?
Pero me di cuenta que hay algo muy poderoso que es leer un capítulo de la Biblia y comenzar a recitarlo en voz alta. Es decir, sobre todo que tenga que ver con lo que estás orando. Por ejemplo, si estoy pasando por un momento triste, ¿no? Estoy pasando por un momento súper triste y vengo a orar y le digo, Señor, te quiero entregar este momento, esta etapa de mi vida, te quiero entregar estas emociones, este problema, esta circunstancia que me está haciendo ponerme triste, ¿no? Entonces se lo entregamos a Dios y cuando ya le pedimos todo lo que tengamos que pedir y ya no sabemos qué va a decir, ir a la Biblia y buscar algún pasaje que hable sobre lo que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, los salmos. Los salmos son súper útiles para esto, sobre todo cuando empezamos a orar la Biblia. Entonces podés agarrar un salmo y empezar a leerlo en voz alta, como si fueras vos el que estuviera diciéndole eso a Dios, ¿no? Entonces, quizás un salmo de David y empiezas a orar y a decir lo que David le decía a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, estarás en silencio? ¿Hasta cuándo no responderás mi oración? O mi alma está abatida, Señor, mi alma tiene hambre de ti, mi alma tiene sed de ti, tú eres mi consuelo, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio en las dificultades. Y comienzas a orar la Biblia, a orar la Biblia, a orar la Biblia en voz alta. Se empieza a producir algo dentro de tu corazón, que yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como si tu espíritu se conectara con todo tu ser, con todo lo que te está pasando, con todo lo que estás sintiendo, y lograras poner en palabras, ¿no?, todo eso que está dentro de ti. Y empezás a orar la Biblia y a decirle: Señor, aparte de algo muy lindo que tienen los salmos, es que son como un subir y bajar, ¿no? Entonces vamos a ver que David empieza de repente quejándose, ¿no? Como le decía hoy, él empieza a decir: ¿y hasta cuándo, Señor, no me vas a escuchar? ¿Y hasta cuándo no vas a responder mi oración? Y ahí nosotros nos sentimos como que va saliendo de nosotros, ¿no? Todo eso que nosotros también sentimos muchas veces. Pero después el Salmo nunca te va a dejar así, siempre va a tener como una parte en la que va a empezar a glorificar a Dios, ¿no? Entonces después va a empezar a subir y va a empezar a glorificar a Dios y va a empezar a hablar en fe: pero yo sé que tú me cuidas, pero yo sé que tú eres mi Dios, pero yo sé que tú me amas. Entonces empezamos a declarar la palabra de Dios y toda esa tristeza, esa preocupación, esa queja que quizás había en nuestro corazón comienza a menguar, comienza a ser sujetada, comienza a ser dominada por el poder de la palabra de Dios. Y los salmos siempre terminan glorificando a Dios de alguna otra forma. Entonces empezamos a orar y empezamos a ver cómo algo se va gestando dentro de nosotros y empieza a crecer la fe, y empieza a crecer el ánimo, empieza a crecer el consuelo, empieza a crecer todo esto. Y es algo que quizás con nuestras propias palabras no podríamos lograr. Pero como la palabra de Dios tiene poder, empezamos a ver cómo ella empieza a hacer efecto dentro de nosotros cuando somos capaces de hacer eso, ¿no? De recitar esa palabra y de orarla en voz alta. El segundo punto o hábito que a mí me ha servido muchísimo es memorizar la Biblia, que va muy de la mano con el primer punto. Nosotros muchas veces queremos orar la Biblia y nos ponemos, obviamente, como les dije, a leer la Biblia para poder orarla en voz alta. Pero hay algo que yo he hecho que me ha facilitado mucho orar la Biblia, que es memorizar la Biblia. Entonces, cuando nosotros memorizamos algún versículo clave, en mi caso, por ejemplo, he memorizado algunos versículos clave para los momentos en los que yo necesito orar la Biblia. Perdón el ruido. He memorizado algunos versículos claves para esos momentos en los que yo necesito orar la Biblia. Entonces, para no estar buscando, muchas veces que pierdo tiempo buscando algún versículo para orar, me he memorizado versículos que yo sé que me van a ayudar en ese tipo de momentos o en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me he memorizado 1 de Pedro 5, del 7 al 10, ¿no? Entonces dice: depositen toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. He comenzado a recitar ese versículo, 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces estoy ahí en la oración
Y si empiezo a luchar con mis pensamientos o veo que mi mente está muy desordenada, comienzo a recitar esos versículos, a orar esos versículos, y como me los sé de memoria, me es mucho más fácil poder orarlos y poder incluirlos a la oración. Entonces, memorizate versículos que sabes que te van a servir. Uno que también usaba mucho: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que está en Isaías 26, si no me equivoco. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a poder establecer una vida de oración que tiene la palabra incluida. Porque muchas veces me ha pasado que nuestra vida de oración se basa en emociones. Entonces le entregamos a Dios nuestras emociones, le entregamos a Dios lo que estamos sintiendo, y no sentimos que haya un cambio en nuestra vida, no sentimos como ese poder de la oración, porque no incluimos la palabra en la oración. Entonces cuando tú la memorizas, cuando tú comienzas a recitarla, muchas veces uno termina hasta llorando, recitando la palabra de Dios y viendo cómo ese poder, esa fe comienza a entrar en todo tu sistema, en tu mente, en tus emociones, y salir realmente renovado. Entonces, si hay algo que ha cambiado mi vida de oración, es orar y memorizar la palabra de Dios. Así que te invito a que después de ese momento en el que le entregas todas tus cargas a Dios, en el que le pedís lo que querés pedirle, probá comenzar a orar la Biblia. Y vas a ver que tu vida de oración va a cambiar completamente. Tercer hábito que me ha ayudado mucho en mi vida de oración es incluir la adoración al orar. Esto por lo general trato de hacerlo a lo último, después de que le doy gracias a Dios. Por lo general siempre empiezo dándole gracias a Dios, después le pido cosas, después le entrego todo lo que hay en mi mente, todo lo que hay en mi corazón, y en un momento, después de orar la Biblia también y tener un tiempo con la palabra dentro de la oración, trato de adorar. Creo que la adoración en la oración es lo que le da profundidad. Yo creo que la adoración nos introduce a una atmósfera espiritual, a un mover de Dios un poco más profundo. Entonces cuando nosotros le oramos a Dios y le entregamos todo y después empezamos a adorar, empezamos a derramar nuestro corazón delante de Él, comenzamos a exaltarle, comenzamos a declarar cosas a través de nuestra adoración, eso comienza a generar un derramar en nuestro corazón. Y Dios también comienza a llenarnos de su Espíritu Santo. Creo que los momentos más fuertes de llenura que yo he tenido espiritualmente han sido adorando en mi tiempo de oración. Muchas veces nosotros adoramos mientras estamos haciendo otra cosa, o estamos, limpiando nuestra casa y nos ponemos a adoración y empezamos a adorar. Pero cuando adoramos en la oración, en ese momento de intimidad, en ese momento en el que estamos hablando con Él, se genera una atmósfera de llenura, una atmósfera de intimidad con el Espíritu Santo, comenzamos a ser renovados, Él comienza a llenarnos de su Espíritu. Entonces creo que en ese momento de adoración no puede faltar en nuestro tiempo de oración, y también nos ayuda a derramar nuestro corazón delante de Él. Dejás de lado todo lo que estás sintiendo, todo lo que te está pasando, todas las peticiones que ya le entregaste a Dios, y comenzás a adorarle. Yo creo que ese momento es el momento de llenura. Yo creo que Dios usa la adoración para eso, para llenar nuestro corazón, para llenarnos de Él, para que nosotros nos podamos derramar y conectarnos también con Él a un nivel más profundo. Entonces, te invito a que, si no lo has hecho, que introduzcas la adoración en tu tiempo de oración, porque a mí me ha servido mucho. El último punto o el último hábito que he puesto en mi vida de oración es esperar respuesta en silencio. Muchas veces nos pasa que oramos, le entregamos todo a Dios, decimos nuestras peticiones, todo lo demás, nos paramos y nos vamos. Y no dejamos como ese momento de silencio en el que esperamos que Dios nos hable, que Dios nos dé una respuesta. A veces Dios responde en el mismo momento en el que estamos orando, y hay veces que no hay respuesta en el mismo momento en el que estamos orando, sino que la respuesta viene más adelante, o la respuesta quizás no llega a esa oración que hiciste, porque es cierto que no todas las oraciones reciben una respuesta de parte de Dios, no todas las preguntas son respondidas, pero sí sucede muchas veces que Dios nos quiere hablar mientras estamos orando, y nosotros no le dejamos como el espacio para que Él nos pueda hablar. Muchas veces, oramos la Biblia o le damos nuestras peticiones y le decimos cómo nos sentimos, adoramos y nos vamos. Entonces, después de todos estos pasos
que yo te he dicho, agradecerle, pedirle, decirle cómo nos sentimos, adorar, orar la Biblia, incluir la Biblia en nuestra oración, yo te recomendaría dejar un espacio de silencio en el que no decís nada. No estás adorando, no estás orando, no estás haciendo nada, simplemente estás en silencio. Yo muchas veces le digo, Señor, lo que me quieras decir, estoy dispuesta para escucharte. Entonces me quedo en silencio un rato y a veces me viene un versículo a la cabeza. Dios pone un versículo en mi mente y empiezo a leer ese versículo y resulta que en ese versículo está la respuesta para la oración que yo hice o la oración que hice hace tiempo pasado. Y me pongo a leer ese versículo y muchas veces en ese versículo está la respuesta a la oración que hice hace tiempo o a la misma oración que hice ese día. A veces Dios me habla, me dice algo, me da alguna palabra, alguna cosa en la cual yo tengo que meditar. A veces responde a alguna pregunta que yo tenía y a veces simplemente siento su abrazo, su compañía, su cercanía, que Él está ahí. A veces Él no nos habla, pero nos hace sentir que está con nosotros. Y otros días, no les voy a mentir, y otros días no siento nada. Otros días estoy ahí en silencio y no veo que Dios me responda nada, ni siento nada, pero le doy ese espacio, aunque Él decida mantenerse en silencio, le doy ese espacio para que Él también vea que yo estoy dispuesta a escuchar lo que Él me quiere decir. Quiero compartirte este versículo antes de terminar, que está en Lamentaciones 3:25 y dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan y al alma que le busca. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, Dios se deja encontrar, nos habla, nos ministra y la oración es algo demasiado poderoso en el cual nos podemos encontrar con Dios, en el que podemos entregarle nuestras cargas y realmente nunca hay que subestimar el poder de la oración y el poder de la palabra de Dios porque hace efecto sobre nuestras vidas y da resultado. Así que si querés crecer en tu vida de oración, te invito a que pruebes esto y que me dejes en los comentarios qué tal fue tu experiencia o si vos aplicas otra cosa a tu vida de oración que te ha servido, también déjala en los comentarios. Yo siempre trato de leer sus comentarios y me gusta leerlos porque así no me siento que estoy hablando solo con una cámara, sino que hay gente detrás que está escuchando y que también tiene algo que aportar. Así que déjame tu comentario debajo que siempre lo estoy leyendo y si este video te sirvió, dale me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito porque eso ayuda mucho a dinamizar el algoritmo y que este contenido sea de valor y llegue a más personas. Puedes encontrarme también en mis redes sociales, te las voy a estar dejando por acá abajito para que también puedas seguirme por ahí y nos vemos en el próximo video.